Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Diego Barrera Arias. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Nota Jurídica. Recuerden que estamos publicando videos los días martes y viernes a las 7 de la noche. Te pedimos que si te gusta nuestros contenidos lo compartas y le des me gusta. Y a todas aquellas personas que aún no nos siguen en nuestras redes sociales, los invitamos a que lo hagan. Las redes sociales se encuentran en la descripción del video. El día de hoy vamos a hablar sobre la rama ejecutiva, pero nos vamos a centrar en algo en particular. Nos vamos a centrar en los decretos que expide el presidente de la República en uso de sus funciones. No todos los decretos que expide el presidente de la República son iguales. Dependen de dónde emerge esa facultad para llevar a cabo este ejercicio de la expedición del decreto. Por tanto, es importante entender cuál es la diferencia entre los decretos expedidos por el presidente de la República entre cada uno de ellos. Bienvenidos a este programa La Nota Jurídica y el programa de hoy, los tipos de decretos que expide el presidente de la República. Para comenzar a hablar de los decretos que expide el presidente de la República en uso de sus funciones constitucionales, es pertinente hacer dos aclaraciones al respecto o dos observaciones de manera general. Una es que el presidente de la República, tal y como lo describe el artículo 189 de nuestra Constitución, reviste cuatro figuras que son muy importantes dentro de nuestra institucionalidad, y es: el presidente de la República es jefe de gobierno, jefe de Estado, suprema autoridad administrativa. Para hablar en materia de decretos, vamos a situarnos en el presidente de la República como suprema autoridad administrativa. Y segundo, nuestro sistema colombiano es un sistema semipresidencialista. Este sistema semipresidencialista es muy propio de la cultura latinoamericana o de la institucionalidad jurídica latinoamericana. Y esto significa que si bien entendemos que hay una división de poderes y que los poderes ninguno se sobrepone al otro, sí hay situaciones en las cuales el Ejecutivo, por disposiciones expresas en la Constitución, tiene una preeminencia o una superioridad sobre los demás poderes, porque tiene unas facultades de manera extraordinaria que lo sobreponen a las demás instituciones que conforman la estructura del Estado. Como pueden ver en pantalla, hemos dividido los decretos expedidos por el presidente en 7 grupos. Esos 7 grupos son los que vamos a explicar y cada uno deviene de situaciones jurídicas diferentes. Encontramos los decretos administrativos, reglamentarios, ejecutivos, autónomos, decretos de leyes marco cuadro, decretos leyes y decretos legislativos. En primer lugar, vamos a coger un grupo que son los decretos administrativos, reglamentarios y ejecutivos. ¿Qué son los decretos administrativos? Los decretos administrativos son los que expide el presidente de la República en ejercicio de esa suprema autoridad administrativa y van encaminados a la determinación, fusión, creación, supresión de algunos actos, algunas instituciones, algunos funcionarios o algunos puestos de trabajo dentro de la rama administrativa, lo que nos permite entender estos decretos administrativos. Todos van previa facultad de ley, derivados o con la finalidad de establecer el servicio público administrativo de la rama ejecutiva. Continuamos con los decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios, como su mismo nombre lo indica, son decretos que van en reglamentación de la ley. Podemos entender de manera general, porque hay excepciones, que la ley desarrolla la Constitución y que los decretos desarrollan las leyes.
Por tanto, un decreto reglamentario es aquel que desarrolla la aplicación de una ley. El decreto reglamentario es la viva expresión de lo que a sus inicios, lo que fue la concepción de división de poderes, se denominaba rama ejecutiva y es ejecutar la ley. La ley es una norma de carácter general y abstracto y por tanto el poder ejecutivo lo que debe llevar a cabo es los mecanismos normativos, las órdenes, las resoluciones que permitan que esa norma de carácter general y abstracto se aplique a la realidad y así ejecutar la ley. Por tanto, esta es la actividad o la función innata a la rama ejecutiva de reglamentación. Reglamentar la ley es lo de los decretos reglamentarios, su nombre mismo lo indica, lo encontramos en el artículo 189 de numeral 11 de nuestra Constitución Política. Ahora, continuamos con los decretos ejecutivos. Los decretos ejecutivos tienen una particularidad para entenderlos porque son de ejecución, y es por lo siguiente, porque determinan una situación jurídica concreta o en particular. Un ejemplo de un decreto ejecutivo es aquel que determinaría el nombramiento de algún funcionario público en algún puesto de la rama ejecutiva del Poder Central. O otro ejemplo que podemos traer es cuando debe el presidente de la República expedir un decreto para la suspensión provisional de algún funcionario público por alguna investigación. Son decretos que van en ejecución directa a una persona, a una situación concreta, derivado de alguna ley o alguna sentencia o un acto de autoridad competente que lo obliga a llevar a cabo la expedición del decreto. Entonces ya hemos ahondado lo que son los decretos administrativos, los decretos ejecutivos y los decretos reglamentarios. Nos restan 4 tipos de decretos que son propios de nuestra institucionalidad, de nuestra Constitución. Y son los siguientes: decretos leyes, decretos autónomos, decretos legislativos y decretos de leyes marco o cuadro. Comencemos con los decretos autónomos. Los decretos autónomos son una particularidad de nuestra Constitución y son una particularidad por lo siguiente: es un decreto que es facultado directamente por la Constitución para desarrollar la Constitución. El artículo 355 de nuestra Constitución Política establece: como podemos ver, el artículo 355 faculta de manera total a la rama ejecutiva, al gobierno nacional, para reglamentar la Constitución. No hay una reglamentación por parte del legislador ni del Congreso de la República. Es directamente la Constitución la que le otorga al presidente de la República el ejercicio de la reglamentación de una norma constitucional. Por ello se llaman decretos autónomos, porque directamente ejecutan la reglamentación de la Constitución. Ahora pasamos a lo que son los decretos que desarrollan las leyes marco o cuadro. ¿Qué significa ello? Cuando hablamos de leyes marco o cuadro, debemos de entender que hay una ley que es un marco o un cuadro de referencia para que el Ejecutivo desarrolle una política. Por tanto, las leyes marco o cuadro van encaminadas a establecer objetivos, principios y finalidades, y deja el resto de su reglamentación en manos de la rama ejecutiva. Las leyes marco las encontramos en el artículo 150, numeral 19 de la Constitución Política, y nos dicen que ley marco se conocen como disposiciones generales que regulan actividades específicas, es decir, definen objetivos y principios sobre los cuales se desarrollan las actividades como crédito público, comercio exterior, cambio internacional, régimen de aduanas, actividad financiera y captación de dinero. Como podemos ver, las leyes marco cuadro tienen que pasar por un proceso legislativo, el cual
es muy corto en el sentido de que solamente son unos principios u objetivos por parte del Estado en estas materias en particular, pero ya debe el presidente de la República darle una holgura normativa para llevar a cabo el cumplimiento de estos principios establecidos por el legislador. Ahora pasamos a los decretos leyes y los decretos legislativos. Vamos a hacer un paréntesis para estos dos y es para que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de decretos leyes o decretos legislativos, son decretos que son jurídicamente leyes, es decir, se encuentran al mismo nivel de una ley expedida por el Congreso de la República, tanto así que tienen control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué son los decretos ley? Los decretos ley los encontramos en el artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política de 1991. Y son decretos ley que expide el presidente de la República por una autorización expresa, es decir, por una ley expedida en el Congreso que le permite al presidente legislar sobre un particular. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son las limitantes para el ejercicio de estas facultades? Son las siguientes. Primero, el legislador otorga estos poderes excepcionales para expedir decretos ley por un término de 6 meses al gobierno nacional. La solicitud para poder tener estas facultades extraordinarias debe ser realizada por el gobierno nacional. La aprobación de la ley que otorga estas facultades extraordinarias debe ser votada por mayoría absoluta de cada cámara. El Congreso, así otorgue facultades extraordinarias, no se desprende del conocimiento para modificar en cualquier momento los decretos leyes que expida el presidente de la República en uso de estas facultades extraordinarias. Y hay una prohibición expresa por parte de la Constitución para estos decretos leyes. Puede el presidente de la República, el gobierno nacional, solicitar unas facultades extraordinarias para expedir decretos ley, para cualquier tema que considere pertinente, menos para lo siguiente: para expedir códigos, para expedir leyes estatutarias, leyes orgánicas, para llevar a cabo cualquier reglamentación del numeral 20, artículo 150 de la Constitución, el cual es sobre los servicios técnicos y administrativos del Congreso de la República, y finalmente para crear impuestos. Ya para terminar, vamos a entrar en lo que son los decretos legislativos. Los decretos legislativos los encontramos regulados en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política Colombiana y versan en facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República por 3 motivos en particular: por guerra exterior, por conmoción interior o alteración del orden público en todo el país o en parte de él, y por una emergencia social, económica o ecológica, como la que estamos viviendo en estos momentos por parte de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Cuando el presidente hace uso de esas facultades, expide decretos legislativos. Son decretos que jurídicamente son leyes de la República y tienen control, al igual que los decretos leyes, de la Corte Constitucional. Algo muy importante en cuanto a la expedición de estos decretos de carácter legislativo, y es que el presidente de la República, a diferencia de los decretos ley, sí puede crear impuestos. Los decretos legislativos que expida el presidente de la República deben de ser declarados con la firma de todos sus ministros, y siempre va a llevar una revisión inicial el decreto que declara, en este caso, o la guerra exterior, la conmoción interior o el estado de emergencia. La Corte Constitucional hace un estudio tanto del decreto declaratorio como de los que se deriven de esta declaración. Si el primer decreto es declarado inconstitucional, de manera automática sufren los demás decretos un efecto dominó, dado que pierde su sustento para poder haber sido expedidos. En caso contrario, que el decreto declaratorio de la guerra exterior, conmoción interior o estado de emergencia sea declarado constitucional, la Corte Constitucional deberá de examinar los demás decretos y determinar uno que otro si los considera constitucionales o no. No obstante, la declaración de constitucionalidad de uno de los decretos
expedidos luego del decreto declaratorio no afecta la constitucionalidad de los demás. Y así es como hemos llegado al final de nuestro video. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, sugerencias, inquietudes o proponer temas nuevos, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por darle me gusta, por compartir nuestros contenidos y los esperamos en un próximo capítulo de La Nota Jurídica.